Apreciados estudiantes del curso de Seguridad Social, bienvenidos a este nuevo video en donde abordaremos la protección que a través del Sistema General de Pensiones se le brinda a los afiliados y a su núcleo familiar, se le brinda la protección de los riesgos derivados de las contingencias, perdón, derivadas de los riesgos de la invalidez, bien sea invalidez generada o producida por una enfermedad o por un accidente de origen común, y también la protección al riesgo de la muerte, en cuyo caso pues ya no se cubre o se protege directamente al afiliado, sino al núcleo familiar que dependía económicamente de esta afiliado. Entonces vamos a comenzar hablando en primer lugar de la pensión de sobrevivientes. A través de la pensión de sobrevivientes se protege precisamente al núcleo familiar del afiliado fallecido, afiliado o pensionado que ha fallecido. Entonces, entre los requisitos podemos resaltar que en primer lugar se requiere obviamente del fallecimiento de una persona, es decir, que la persona que ha fallecido estuviese afiliado al Sistema General de Pensiones o ya contara con un derecho pensional, bien sea por invalidez o una pensión de vejez. Entonces, ante el fallecimiento de este afiliado es que se genera precisamente, bueno, afiliado o pensionado, es que se genera la protección para el núcleo familiar que dependía de esta persona. En segundo lugar, se requiere que existan personas, que existan beneficiarios con derecho. Si acá hay que hacer una claridad conceptual. Si bien es cierto, acá estamos hablando de la protección al núcleo familiar que dependía de la persona, evidentemente estamos haciendo referencia y relación a asuntos propios del derecho de familia. Sin embargo, hay que tener cuidado y aclarar que no se sigue a cabalidad o no se tienen en cuenta los mismos aspectos que, por ejemplo, se tienen en cuenta a la hora de establecer quiénes tienen vocación hereditaria, y quiénes pueden ser considerados como herederos. Acá no, vamos a ver específicamente qué personas pueden llegar a tener derecho a una pensión de sobrevivientes. En tercer lugar, se requiere que la persona que ha fallecido tuviese cierto número de semanas cotizadas. Obviamente, eso en el caso de los afiliados. Si la persona que ha fallecido ya se encontraba pensionada por invalidez o por vejez, pues digamos que no habrá ningún inconveniente. Pero si quien fallece apenas tenía la condición de afiliado, pues se requiere un número específico de semanas. ¿Qué número específico de semanas? Normalmente se exige que haya cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento. Es decir, que durante un periodo contado, o sea, desde el fallecimiento de la persona contamos 3 años hacia atrás. Si en ese periodo de 3 años ese afiliado había cotizado al menos 50 semanas, pues su núcleo familiar podría tener derecho más bien a una pensión de sobrevivientes. Si la persona ya había cotizado al menos si la persona al momento del fallecimiento ya había alcanzado el número de semanas exigido para tener derecho a la pensión de vejez, entonces aquí lo que varía un poco es el monto que la familia recibe por prestación económica, que equivaldría a un 80% de lo que le hubiese correspondido a él por pensión de vejez. Empecemos ahora sí a mirar el tema de los beneficiarios. ¿Quiénes pueden llegar a tener derecho a la pensión de sobrevivientes? Vemos acá que hay 3 grupos, están resaltados en azul al lado izquierdo. Hay 3 grupos. Aclaremos inmediatamente. Solamente podrán tener derecho a las personas incluidas en el grupo número 2 a falta de personas en el grupo número 1. Asimismo, solamente podrán tener derecho en el grupo número 3 si no existen personas en los grupos número 1 y número 2. Entonces, en el grupo número 1 vamos a encontrar a lo que son los hijos y los cónyuges o compañeros permanentes, cónyuges sobrevivientes o compañeros o compañeras permanentes sobrevivientes. Cuando hablamos de hijos, pues normalmente el concepto mismo de hijo traído del derecho civil personas y el derecho de familia
Nos indica que es hijo la persona que ostenta con otra un parentesco por consanguinidad o civil en primera línea descendente. ¿Sí? Eh, en ese orden de ideas, pues se genera un parentesco, bien sea por consanguinidad o también un parentesco civil, que es el que se origina como consecuencia de la adopción. Entonces, los hijos que cumplan con esa, pues, o sea, quienes sean considerados hijos, podrán tener derecho. O sea, no todos los hijos, sino que algunos de ellos pueden llegar a tener derecho. ¿Quiénes pueden llegar a tener derecho? En forma genérica podemos indicar abiertamente que todos los hijos menores de 18 años. También lo podrán tener hijos de más de 18 años hasta los 25, siempre y cuando se encuentren estudiando en una institución educativa formal en jornada diurna al menos durante 20 horas a la semana. Esas son como las condiciones. ¿Por qué se exige eso? Que se encuentren estudiando. Pues porque básicamente si no están estudiando o si están estudiando en una institución con jornada nocturna, pues es porque esta persona o presume el ordenamiento jurídico que esta persona se encuentra trabajando y lo que busca precisamente la pensión de sobrevivientes es compensar las cargas económicas, o sea, que la persona, o sea, si la persona ya no depende económicamente del afiliado que ha fallecido, pues no requiere, no existe el motivo o la razón para reconocimiento de esta prestación económica. También tendrán derecho en forma vitalicia, o sea, sin importar la edad, los hijos del afiliado o del pensionado que se encuentren en situación de discapacidad, es decir, que presentan algún tipo de invalidez superior al 50% o pérdida de capacidad laboral superior o igual al 50%. Un aspecto importante acá es que esa declaratoria de invalidez o la fecha de estructuración de esa invalidez debe ser anterior a la fecha del fallecimiento del afiliado o del pensionado. La razón de ello es que si al momento del fallecimiento del pensionado o el afiliado el hijo no tenía la condición de discapacitado, pues no dependía económicamente del afiliado o del pensionado. Entonces, ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Esa discapacidad, esa invalidez debe ser anterior al fallecimiento del afiliado o del pensionado. La Corte Constitucional ha incluido, además de los hijos por consanguinidad, de los hijos, perdón, del parentesco por consanguinidad, del parentesco o del parentesco civil, o sea, que se genera en virtud de la adopción, la Corte Constitucional también ha creado una nueva categoría de hijos que tienen derecho a ser beneficiarios de la pensión de sobreviviente, es lo que la Corte ha denominado como hijos de crianza. Hijo de crianza se entiende aquella persona o aquella persona con la cual no se ostenta un vínculo, bien sea por consanguinidad o civil, pero que sin embargo el afiliado o el pensionado en vida se encargaba precisamente del sostenimiento, de la crianza, del desarrollo, de los gastos económicos de esta persona. Entonces, si el afiliado en vida se encargaba del sostenimiento de esta persona, entonces lo lógico, según la Corte Constitucional, es que efectivamente la pensión de sobrevivientes también beneficie a esta persona aún después del fallecimiento del afiliado. Entonces recordemos, tendrán derecho los hijos, si se consideran hijos, específicamente los cuales sustentan el primer grado por consanguinidad de primera línea descendente, el parentesco civil que se origina en virtud de la adopción y también los que son considerados o reconocidos como hijos de crianza. También forman parte de este primer grupo los cónyuges sobrevivientes o compañeros o compañeras permanentes sobrevivientes. Entonces, fíjense que tienen derecho dentro del mismo grupo, tanto los hijos como el cónyuge sobreviviente. Cuando digo cónyuge, pues se entiende cónyuge o compañero o compañera permanente sobreviviente. Acá se asimila el compañero permanente al hecho mismo del matrimonio. Entonces, si eventualmente hay hijos,
si hay solamente hijos con derechos, pues efectivamente todos los hijos pues estarán en el mismo pie de igualdad y entre ellos se repartirá, o sea, la pensión como tal se comparte entre todos los beneficiarios. Si solamente hay cónyuges o también existía, por ejemplo, convivencia simultánea, o sea, la convivencia simultánea es cuando además del hogar conyugal, pues también se tiene otro hogar. Pues entonces existía la convivencia simultánea. La ley del 97 ha establecido que esa pensión se comparte entre él o la cónyuge sobreviviente y él o la cónyuge, perdón, el compañero o compañera permanente sobreviviente. Entonces, si existen solamente hijos, entre ellos se comparte; si hay solamente cónyuges y compañeros permanentes sobrevivientes, pues entre ellos se reparte. Ahora bien, si existen hijos y también cónyuges sobrevivientes, pues entre los hijos se repartirá el 50% y entre él o la cónyuge o el compañero o la compañera permanente sobreviviente se reparten el otro 50%. Entonces, en un caso hipotético en donde una persona tenga tres hijos con derechos, tiene cónyuge sobreviviente y compañero permanente sobreviviente, entonces entre estos dos se reparte el 50%, cada uno un 25%, y entre estos tres se reparte los hijos, se reparte el otro 50%, donde a cada uno le corresponderá aproximadamente un 17%, más o menos 17. O sea, 50 dividido en 3 da más o menos 17. En el evento en que ya alguno de estos alcance la mayoría de edad, pues obviamente la mayoría de edad o los 25 años si estaba estudiando, pues entonces existirá un derecho de acrecimiento del beneficio personal. Entonces ya cada uno de estos dos no tendrá un derecho del 17%, sino que cada uno será un 25%. Cuando ya estos tres hijos no tengan derecho, entonces la compañera permanente y la cónyuge sobreviviente, que antes venían recibiendo cada uno el 25%, pues cuando ya no existen hijos con derecho, entonces entre estas dos se reparte, cuando se comparte la totalidad de la pensión, donde cada una recibirá un 50% del total de la mesada pensional. Acá hay que tener claridad, si bien es cierto la Constitución política establece que no pueden haber pensiones inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente, sí que es posible que fíjense que acá estamos hablando de una pensión que tiene varios beneficiarios, ¿sí? Esa misma pensión, que no puede ser inferior a un salario mínimo, sí se comparten entre diferentes beneficiarios. El monto como tal que llega a percibir cada beneficiario, ese monto, esa cuota parte que recibe cada uno de ellos, sí puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Ahora bien, así como hablábamos en el caso de los hijos, que los hijos pueden llegar a tener derecho a la pensión hasta los 18 años, hasta los 25 si están estudiando o en forma vitalicia, si tienen algún tipo de discapacidad anterior al fallecimiento del afiliado o pensionado, los cónyuges y compañeros permanentes sobrevivientes también tienen un tope o un límite temporal, pues existe una restricción en cuanto a ello. Por ejemplo, si antes del fallecimiento él o la cónyuge o compañero permanente sobreviviente tenía más de 30 años de edad o hijos en común con el afiliado fallecido, con esas dos condiciones, el beneficiario de la pensión la recibirá en forma vitalicia. Contrario a esto, si el cónyuge, él o la cónyuge sobreviviente, él o la compañera permanente sobreviviente tenía menos de 30 años al momento del fallecimiento del afiliado o no tiene hijos en común, entonces recibirá la pensión de sobrevivientes por un periodo de 20 años. ¿Sí? Es como la única condición. Es decir, solamente en aquellos casos en donde el beneficiario, o sea, el cónyuge sobreviviente o el compañero o compañera permanente sobreviviente, al momento del fallecimiento del afiliado, tuviese menos de 30 años de edad o no tuviese hijos en común, entonces la pensión será solamente por el término de 20 años. Como les indicaba, en caso de que no existan beneficiarios del grupo número uno, es decir, el afiliado fallecido o el
pensionado fallecido no tuviese hijos con derecho, ni cónyuge sobreviviente, ni compañero permanente sobreviviente, entonces miramos la posibilidad de otorgarle al grupo número 2. El grupo número 2 está conformado por los padres del afiliado o del pensionado. Para ello se exige que efectivamente esos padres no tengan ningún tipo de pensión, que no tengan, o sea, que dependiesen económicamente del afiliado. Decimos que dependiera económicamente, no se exige tampoco que conviviese con el afiliado, solamente que dependía económicamente del afiliado. En caso contrario, si tienen algún tipo de pensión, pues no se perderá ese derecho. En caso que no haya ni compañeros, ni hijos con derecho, ni padres con derecho, tendríamos la posibilidad del grupo número 3, el grupo de beneficiarios número 3, que está conformado por los hermanos. Hermanos, indica la norma, indica la ley 100, que hermanos en situación de discapacidad que dependiesen económicamente del afiliado fallecido. También, al igual que en el punto anterior, no se exige una convivencia efectiva con el afiliado, sino solamente su dependencia económica. La Corte Constitucional ha agregado un ítem particular, no solamente hermanos en situación de discapacidad, sino hermanos menores de edad que dependiesen económicamente del afiliado fallecido. Es decir, si al momento del fallecimiento del afiliado tenía un hermano menor de edad que dependía económicamente del afiliado, este hermano también tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes. Ahora bien, una cosa es tener derecho a la pensión. Esas son las personas que pueden llegar a tener derecho a la pensión de sobreviviente, obviamente acreditando estos requisitos. Ahora miremos cuál es el monto que van a percibir o a recibir de la pensión de sobrevivientes. Para ello es importante conocer o determinar el ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación es un promedio, es un cálculo que se realiza teniendo en cuenta las cotizaciones, los últimos 10 años de cotizaciones. Esos 10 años de cotizaciones se indexan, es decir, se traen a valor presente y se termina el promedio. Entonces, si quien muere, o sea, ya tenía la condición de pensionado, el monto de la pensión de sobreviviente será equivalente al 100% de lo que venía percibiendo por pensión de vejez el afiliado. Es decir, si la persona ya tenía la condición de pensionado, de pensión de vejez, el monto de la pensión de sobrevivientes equivaldrá al 100%. Si quien fallece no estaba pensionado por vejez, sino que apenas tenía la condición de afiliado, acá es donde es importante determinar el ingreso base de liquidación, porque el monto de la pensión de sobrevivientes será equivalente al 45% del ingreso base de liquidación, que ya les acabo de explicar cómo se termina y cómo se establece ese ingreso base de liquidación. Es decir, si la persona tenía un ingreso base de liquidación de 10 millones de pesos, entonces lo que van a percibir sus beneficiarios por pensiones sobrevivientes será el 45%, es decir, la suma de 4.500.000 pesos. Ahora bien, si el afiliado contaba con más de 500 semanas de cotización, entonces por cada 50 semanas adicionales a esas 500, se incrementará en un 2% el monto de la pensión de sobrevivientes. Es decir, si la persona tenía no solamente 500 semanas, sino digamos 450 semanas, sus beneficiarios tendrán una pensión no del 45% del ingreso base de liquidación, sino un 2% adicional, es decir, 47% del ingreso base de liquidación. En el ejemplo que les acabo de colocar, sería la suma de 4.700.000 pesos. En caso que el afiliado fallecido no tuviese el número de semanas exigido,
Es decir, recordemos que se exigen 50 semanas dentro de los últimos 3 años o de los 3 años anteriores al fallecimiento. Entonces, los beneficiarios pues, no tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, sino que tendrán derecho a la devolución de a la devolución de aportes o a la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, según si estemos hablando de que el afiliado estuviese afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad o al régimen de prima media con prestación definida. Entonces, con la pensión de sobrevivientes, repetimos, con la pensión de sobrevivientes se protegen las contingencias derivadas del fallecimiento, de la muerte de un afiliado al sistema. Acá, ¿qué es lo que se protege? Se protege al núcleo familiar que dependía económicamente del afiliado, del pensionado que ha fallecido. Entonces, digamos que este es como el aspecto central. Acá, ¿qué es lo que se busca? Que el núcleo familiar no se vea afectado económicamente hablando por el fallecimiento del afiliado. Entonces, para que ese núcleo familiar que dependía económicamente de esa persona no se vea afectado económicamente y que ese núcleo familiar tenga la posibilidad de satisfacer sus necesidades económicas, por eso se les reconoce esa pensión de sobrevivientes. Esa es la razón de ser, esa es la vocación, la naturaleza jurídica de la pensión de sobrevivientes. Bien, ahora vamos a analizar lo concerniente a la manera en la cual el Sistema General de Pensiones protege a sus afiliados de las contingencias económicas derivadas del riesgo de la invalidez. Invalidez que puede ser originada o puede ser causada bien sea por una enfermedad o un accidente, ambos de origen común, perdón, sí, de origen común, es decir, que no tenga relación con una actividad laboral. Si es de origen laboral, si ese accidente o esa enfermedad es de origen laboral, pues eso será asunto o competencia del sistema de riesgos laborales. Acá nos vamos a centrar específicamente cuando esa invalidez es causada, es originada como consecuencia de una enfermedad general o de un accidente de origen general. Bien, entonces para ello nos concentramos obviamente en la manera en la cual el Sistema General de Pensiones protege a sus afiliados del riesgo derivado de la invalidez, de las contingencias que ha producido el riesgo de la invalidez. La invalidez es un riesgo. Cuando ese riesgo hipotético o eventual se materializa, se convierte en un siniestro, produce en la persona una serie de contingencias. Acá vamos a mirar solamente las contingencias de contenido patrimonial o económico. Entonces, para menguar, para dar solución, para satisfacer las necesidades económicas, las contingencias económicas producidas por ese siniestro, entonces existe específicamente la pensión de invalidez. Entonces, hablamos de invalidez, la ley 361 de 1997, digamos que nos trae algún tipo de definición. Obviamente, esta es una norma que lo que busca es la protección de las personas en situación de discapacidad, ¿sí? Para que esas personas en situación de discapacidad puedan llevar una vida, digamos, dentro de la medida de lo posible con normalidad, o sea, que puedan hacer parte como tal de la sociedad. El artículo 38 de la Ley 100 nos define, o más bien nos establece que se considera que una persona se encuentra en situación de invalidez cuando tiene una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%. Entonces, para determinar cuándo una persona se encuentra en situación de invalidez, pues tenemos que seguir diferentes criterios que han sido reconocidos por parte de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha establecido unos criterios, unos indicadores para saber específicamente cuándo se entiende que una persona se encuentra en esa situación. ¿Sí? Dentro de eso, pues dentro de esos criterios, pues hablamos, por ejemplo, de la deficiencia. Se indica que una deficiencia, pues efectivamente es una anormalidad corporal de la apariencia y función de un órgano o sistema, es decir, la pérdida anatómica o la pérdida funcional de algún aparato, de algún sistema del cuerpo humano, ¿sí?
También hablamos del concepto de discapacidad. La discapacidad como tal es un bueno, perdón, esa deficiencia, la deficiencia, la normalidad o la estructura corporal, anatómica del cuerpo humano, se hace una valoración de 0 a 50. Hay 14 criterios que se tienen en cuenta y pues cada uno de esos 14 criterios va sumando, va agregando un valor y en todo caso hasta un 50%. Encontramos el otro 50% es la ponderación de la discapacidad y la minusvalía. La discapacidad y la minusvalía, cada uno pues se hace una valoración de 0 a 100, luego pues se saca el promedio y finalmente ese promedio se divide en dos. Entonces, la discapacidad y la minusvalía se suman, sí, se suman, o sea, cada uno se califica de 0 a 100. Entre esos dos se saca el promedio, se suman y se dividen en dos, y ese resultado vuelve y se divide en dos para tener el otro 50%. Entonces, ¿qué es la discapacidad? Venimos hablando que la deficiencia es una normalidad en la estructura corporal o la apariencia y función de un órgano o sistema. Entonces, la discapacidad es de qué manera esa normalidad afecta al individuo, bien sea desde el punto de vista funcional o la actividad propia del individuo. Entonces, una cosa es que la persona tenga una discapacidad. Ahora, ¿cómo esa discapacidad afecta a la persona desde un rol funcional o la actividad propia desarrollada por el individuo? El otro concepto, el de minusvalía, pues hace referencia a las consecuencias sociales, a las desventajas que experimenta una persona como consecuencia de esa deficiencia. Fijémonos que la discapacidad tiene que ver desde el punto de vista funcional y la actividad propia del individuo, mientras que la minusvalía habla sobre las condiciones, las consecuencias sociales y ambientales, es decir, aquellas desventajas que experimenta la persona como consecuencia de la deficiencia. Son aspectos diferentes, son aspectos obviamente relacionados, pero pues se realiza una diferenciación. En este punto, pues digamos que resulta importante, permítame yo comparto nuevamente pantalla, o sea, es importante conocer quiénes tienen la competencia para desarrollar una calificación de invalidez. Básicamente, según su ordenamiento jurídico, hay 6 entidades que tienen la competencia para calificar una invalidez. Lo que pasa es que lo hacen en momentos diferentes. Algunas de estas entidades lo hacen en primera oportunidad, otras lo hacen en primera instancia y otras lo hacen en segunda instancia. Entonces, en primera oportunidad tienen competencia, para hacer una calificación de invalidez 4 tipos de entidades. En primer lugar, las entidades administradoras de pensiones, es decir, Colpensiones, las administradoras de fondos de pensiones, también eventualmente, no sé, el magisterio, bueno, sí, algún régimen especial. En primera oportunidad, una entidad administradora de pensiones. En segundo, o sea, también las entidades promotoras de salud, las administradoras de riesgos laborales y las aseguradoras. Estos 4 tipos de entidades tienen la facultad, tienen la competencia para hacer una calificación de invalidez en primera oportunidad. Ojo con ese término, primera oportunidad. Ahora, frente a una calificación de invalidez en primera oportunidad, el interesado puede interponer algo que procesalmente hablando es difícil de catalogar. ¿Por qué es difícil? Porque no es como tal un recurso, pero tiene los efectos propios de un recurso. ¿Por qué digo que no es un recurso? Porque la norma lo que nos indica es que si la persona no está conforme con la calificación de invalidez dentro de los 10 días siguientes a su notificación, es decir, establece un término, si dentro de esos 10 días no interpone nada, se entiende que cobra firmeza esa calificación de invalidez. Por eso es que se asimila muchísimo, procesalmente hablando, a un recurso. Pero si dentro de esos 10 días la persona, el afectado, o el interesado más bien, porque también puede interponerlo otra entidad, el interesado interpone
o sea, perdón, manifiesta sus razones de inconformidad, fijémonos en eso, ese manifestar sus razones de inconformidad, pues procesalmente hablando no encaja dentro de ningún recurso. Los recursos procesalmente hablando pues son reposición, apelación, súplica, queja y examinarios como casación, revisión. Especialmente hablando, esas razones de inconformidad, pues no lo podemos encajar dentro de ningún tipo de recurso como tal. Sin embargo, efectivamente tiene un término para interponerlo. Si no lo interpone, queda ejecutoriado. Si lo interpone, pues se remite a otra entidad para su análisis. Pues por eso les digo que procesalmente hablando es complicado. Entonces, en primera oportunidad, EPS, ARL, entidades administradoras de pensiones y aseguradoras tienen la competencia para calificar en primera oportunidad. Si el afectado no está conforme, no está de acuerdo con esa calificación en primera oportunidad, tiene 10 días, o sea, dentro de los 10 días siguientes de esa notificación, tiene la posibilidad de interponer, por donde manifestar sus razones de inconformidad. Si lo hace, es remitido para que sea, perdón, si no interpone esa entidad, tiene la obligación de remitirlo a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. La Junta Regional decide en primera instancia. Entonces, piensa que procesalmente hablando es complicado o es diferente. Normalmente cuando se interpone un recurso, pues o lo decide el mismo, la misma entidad o el mismo juez que ha proferido la decisión, o si estamos hablando de apelación, pues lo decide su superior. Acá no, porque la Junta Regional no es superior desde ningún punto de vista de esas entidades que tienen la competencia o la capacidad de realizar una calificación de invalidez en primera oportunidad. Entonces, repetimos, en primera oportunidad, EPS, entidades administradoras de pensiones, ARL y aseguradoras. En primera instancia, usted tiene la competencia las juntas regionales de calificación de invalidez. Las juntas regionales, repito, califican en primera instancia. Y si no se está de acuerdo con el dictamen emitido por la Junta Regional, frente a este dictamen también tenemos un término de 10 a partir de su notificación para interponer bien sea un recurso de reposición para que sea resuelto por la misma Junta o de apelación. O sea, se puede poner reposición o una apelación para que sea decidida no en tercera instancia, en segunda instancia, ¿sí? Primera oportunidad, primera instancia, segunda instancia. En segunda instancia decide la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Piensa que en total hay 6 tipos de entidades que tienen competencia para hacer una calificación de invalidez. En primera oportunidad, repito, EPS, entidades administradoras de pensiones, ARLs, administradores de riesgos laborales, y las aseguradoras. En primera instancia, las juntas regionales de calificación de invalidez. En segunda instancia, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Si la persona no está conforme, si la persona no está de acuerdo con los dictamen de calificación de invalidez, ya no interpuso los recursos, o sea, ya está en firme ya, bien sea porque se agotaron los recursos o porque no se interpusieron. Entonces, la persona puede, o sea, si no se está conforme con eso, puede atacar el dictamen a través de la vía judicial, a través de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. ¿Sí? Ese es el juez competente para decidir sobre un dictamen de calificación de invalidez que ya esté en firme, bien sea en primera oportunidad, primera instancia o en segunda instancia. Siempre será el juez ordinario en su especialidad laboral. ¿Qué más contiene un dictamen de calificación de invalidez? Entonces, tiene 3 aspectos muy importantes. En primer lugar, establece el porcentaje, no, perdón, el grado de discapacidad de la persona, indicándolo a través de un porcentaje. En segundo lugar, un aspecto muy importante, el origen de la invalidez. Si ese origen es común o si es laboral o profesional, específicamente laboral. Esos son los 2 únicos tipos de origen. ¿Por qué es importante esta determinación del origen?
Fíjense que un dictamen de calificación de invalidez no otorga ningún tipo de derecho, pero sí nos determina o nos establece a qué tipo de derecho podrá llegar a tener, perdón, qué tipo de prestación podrá llegar a tener derecho la persona y también a quién reclamarle. Por ejemplo, si la invalidez es de origen común, pues sabemos que se le reclama a la entidad administradora de pensiones a la cual esté afiliado la persona. Si es de origen laboral, pues se le reclamará a su administradora de riesgos laborales. También es importante la fecha de estructuración. Pues, en una calificación de invalidez hay tres aspectos fundamentales o importantes. En primer lugar, la discapacidad, o sea, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la persona. En segundo lugar, el origen de la invalidez. Y en tercer lugar, la fecha de estructuración de la invalidez. ¿Por qué es importante esta fecha? Como les mencionaba hace un momento, a partir de la fecha de estructuración, tratando de mencionar. A partir de la fecha de estructuración, se mira si la persona había, o sea, los 3 años anteriores a esa fecha de estructuración, la persona había realizado las cotizaciones al sistema o no había cotizado. Y también porque las prestaciones económicas que se lleguen a reconocer, pues se harán a partir de esa fecha de estructuración. Es decir, ese reconocimiento tiene una especie de efecto retroactivo. Realmente no es que tenga un efecto retroactivo porque lo que hace simple y llanamente es reconocer o compensar los ingresos económicos que la persona dejó de percibir desde que se encontraba en esa situación de invalidez. Ahora sí, para tener derecho a la pensión de invalidez se requiere acreditar los siguientes requisitos. En primer lugar, declaración del estado de invalidez, y por eso era que importante acá, pues que efectivamente, de conformidad con los criterios de discapacidad, deficiencia y minusvalía, pues la persona, sumando todos esos criterios, se llegue a un 50% por lo menos de pérdida de capacidad laboral. Además de esa declaración del estado de invalidez, la persona debe haber realizado una serie de cotizaciones. Dependiendo la cantidad de semanas que la persona hubiese cotizado antes de la fecha de estructuración de la invalidez, se mirará o se determinará cuántas semanas se exigen haber cotizado con anterioridad a esa estructuración. Entonces, si la persona total ha cotizado más del 75% de las semanas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, solo se le exigirá que haya cotizado 25 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Por el contrario, si la persona no tiene, o sea, ha cotizado menos del 75% de las semanas exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, pues se le exige que dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez haya cotizado al menos 50 semanas. Frente a esto, hay que indicar un aspecto importante que ha sido reconocido por parte de la Corte Constitucional. Hay personas que dentro de los 3 años anteriores a la declaratoria perdón, a la fecha de estructuración de la invalidez, ¿sí? En esos, hagamos de cuenta que eso es una línea de tiempo, eh, se lo ven de izquierda a derecha. Entonces, en este punto, en este momento, se realiza una calificación de invalidez. La calificación de invalidez indica que la persona se encontraba o adquirió esa invalidez a partir de este momento. Entonces, de aquí hacia atrás se encuentran 1, 2, 3 años, ¿sí? Entonces, que dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, se mira que la persona haya cotizado al menos 50 semanas o 25 semanas, según el número de semanas que haya cotizado para pensión de vejez. Digamos que la persona ha cotizado menos del 75%, por ende, dentro de los 3 años anteriores a esta fecha de estructuración, o sea, de aquí hacia atrás, tiene que haber cotizado al menos 50 semanas, ¿sí? En este periodo de tiempo, 50 semanas. Si la persona eventualmente no ha cotizado esas 50 semanas en este periodo de tiempo de 3 años anteriores a la fecha de estructuración, la persona lamentablemente no tendrá derecho a la pensión de invalidez.
Así, aplicando los requisitos establecidos en la Ley 100 del 93, aplicándolo a rajatabla, digámoslo de alguna manera. La Corte Constitucional que ha indicado si con posterioridad a la fecha de estructuración, claro, la persona tiene una pérdida de capacidad laboral importantísima, diría yo, ¿sí? Más del 50%, pero, pero de todos modos le queda algo de capacidad laboral. La Corte lo denomina capacidad laboral residual. Entonces, si con la capacidad laboral residual que le queda a la persona, con posterioridad a esta fecha de estructuración, la persona se reincorpora al mercado laboral, básicamente hace cotizaciones, ¿sí? Obvio, queda con una capacidad laboral mínima, pero la persona, o sea, digamos que por compensar ese esfuerzo de la persona, entonces esas semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración, semanas que han sido cotizadas no por hacerle fraude al sistema, sino específicamente que han sido laboradas de conformidad o gracias a la capacidad laboral residual con la cual que conserva la persona. Entonces, esas semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración deben ser tenidas en cuenta, ¿sí?, para completar las 50 semanas para tener derecho a la pensión de invalidez. Entonces, es un cambio que ha introducido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y nos indica que efectivamente si la persona dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración no alcanza las 50 semanas o 25 semanas según cada caso, digamos, las 50 semanas, si no las tiene, pero con posterioridad a la fecha de estructuración, con su capacidad laboral residual, se reincorpora al mercado laboral, trabaja y al trabajar pues también cotiza. Esas cotizaciones, esas semanas de cotización posteriores a la fecha de estructuración deben ser tenidas en cuenta para efectos de calcular o de que nazca el derecho a la pensión de sobrevivientes. Entonces, pues es un cambio jurisprudencial y es un aspecto que efectivamente la Corte ha reconocido, pues debe ser tenido en cuenta por la entidad prestadora de pensiones a la cual se encuentra afiliada la persona. Continuando con nuestra presentación del tema, entonces veríamos acá, esos son los requisitos para tener derecho a la pensión de invalidez. Fíjense que no son muchos los requisitos, básicamente, de declaración del estado de invalidez, es decir, que tenga una pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%, de origen común, y haber realizado las cotizaciones al sistema 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Ahora bien, en cuanto al monto que la persona, pues, con estos requisitos, la persona tiene derecho a la pensión de invalidez. Ahora bien, ¿a cuánto asciende la pensión de invalidez? El monto que va a percibir o a recibir por pensión. Para establecer el monto de la pensión de invalidez, nuevamente tendremos en cuenta el ingreso base de liquidación, que el ingreso base de liquidación, recordemos, es el promedio de los salarios, de los últimos 10 años de cotizaciones, debidamente actualizados por el IPC, es decir, indexados. Entonces, si la pérdida de capacidad laboral está entre el 50 y el 66%, entonces la persona recibirá una pensión de invalidez del 45% del ingreso base de liquidación, ¿sí? Si la invalidez está entre el 50 y el 66%, el monto de la pensión equivaldrá al 45% de ese ingreso base de liquidación. Y por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500, su pensión de invalidez se verá incrementada en 1.5%, ¿sí? Es decir, si tenía 550 semanas, pues la pensión será equivalente al 46,5% del ingreso base de liquidación. Si tenía 600 semanas cotizadas, entonces recibirá una pensión equivalente al 48% de su ingreso base de liquidación. Ahora bien, si la pérdida de capacidad laboral es mayor al 66%, el monto básico, la cuantía básica de la pensión ya no será el 45%, sino que será del 54%.
Y ahora, por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500, ya no se incrementará esa cuantía básica en un porcentaje del 1,5%, sino del 2%. ¿Sí? Entonces, pues digamos que son como pues el monto de la pensión de invalidez depende en este caso de varios factores. Obviamente, de su pérdida de capacidad laboral, o sea, de su porcentaje de invalidez, dependerá del total de semanas que la persona tenga cotizadas y eh, pues sí, básicamente esos dos criterios. Sí, el super de capacidad laboral y el total de semanas que efectivamente la persona hubiese cotizado. Entonces, son aspectos que hay que tener en cuenta para poder liquidar. Un aspecto importante, importantísimo, es que si bien es cierto la pensión, por ejemplo, una persona que tenga una pérdida de capacidad laboral menor al 50 y, perdón, al 64%, al 66%, perdón, eh, y no tenga y tenga menos de 500, perdón, y tenga solamente 500 semanas, en principio recibiría una pensión de invalidez equivalente al 45% de su ingreso base de liquidación. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una pensión de invalidez. Recordemos que todas las pensiones deben ser por lo menos equivalentes a un salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, si la pensión de invalidez, una vez realizado el cálculo, o sea, sacando el ingreso base de liquidación, sacando el porcentaje correspondiente, y comparándolo contra su pérdida de capacidad laboral, entonces efectivamente, o sea, si todo eso arroja una cifra, un monto o un valor inferior a un salario mínimo, igual se le va a reconocer efectivamente por un salario mínimo, ¿sí? Porque estamos hablando de una pensión. En Colombia no pueden haber pensiones inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente. Otro aspecto importante, la pensión de invalidez no puede superar el 75% del ingreso base de liquidación. Si es max, ese es el tope máximo, así tenga muchas semanas. También indicamos que la pensión de invalidez, como ya les había indicado, es retroactiva. La pensión de invalidez se reconoce y se le paga a partir de la fecha de estructuración de la invalidez. Y a partir o sea, según esa fecha de estructuración, por eso es que es tan importante en una calificación de invalidez esos tres aspectos: la discapacidad, el origen y la fecha de estructuración, porque eso nos determina a qué tipo de prestación puede llegar a tener derecho la persona, a qué entidad se le reclama esa prestación y desde cuándo se le va a reconocer esa prestación a la persona, básicamente desde la fecha de estructuración. Esta pensión es vitalicia, o sea, la pensión de invalidez es vitalicia hasta que fallece la persona, y también da lugar a pensiones sobrevivientes, o sea, una vez ha fallecido el pensionado por invalidez, su núcleo familiar también puede llegar a tener derecho a la pensión de sobrevivientes. Como ustedes se dan cuenta que el monto de la pensión varía según el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, es decir, si la persona tiene una pérdida de capacidad inferior al 66%, recibirá un monto, pero si es superior al 66%, pues recibirá un monto superior. Entonces, las pensiones en general, o también puede ocurrir que la persona en cierto momento pues tenía una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%, pero pues después de un periodo de tiempo ya la persona ha recuperado su salud, ¿sí? Se encuentra mejor y pues ya tendrá una pérdida de capacidad laboral inferior al 50%. Entonces, esas calificaciones de invalidez pueden ser revisadas. Entonces, dependiendo, o sea, la entidad administradora de pensiones puede exigir la revisión de la calificación cada 3 años, ¿sí? Para determinar si la persona ya no se encuentra en condición de invalidez o si por el contrario ha incrementado su porcentaje de discapacidad. Entonces, si quien solicita la revisión de la calificación de invalidez es la entidad administradora de pensiones, ellos lo pueden hacer solamente cada 3 años, antes no. En cambio, si quien solicita la revisión de la calificación de invalidez es el pensionado
él sí lo puede solicitar en cualquier momento, ¿sí? Porque, como les indicaba, puede que una enfermedad degenerativa, al momento de hacer la primera calificación, pues arrojó un 58-60%, pero ya ha transcurrido un periodo de tiempo, ya tranquilamente en 6 meses, su estado de salud se puede haber deteriorado a tal punto que ya su discapacidad no es del 58-60 como les había indicado, sino que ya es del 70-75%. Entonces acá sí, si es el afiliado quien lo solicita, él lo puede pedir en cualquier momento. En cualquier momento puede pedir la revisión de la calificación de invalidez. Entonces, pues digamos que esos son también aspectos centrales, aspectos importantes a tener en cuenta en cuanto a lo que es la pensión de invalidez. Con esto, pues digamos que concluyo el tema que quería abordar en este video, específicamente la forma en que el Sistema General de Pensiones cubre las contingencias generadas por los diferentes riesgos, o sea, cuando ya esos riesgos se convierten en un siniestro, los riesgos de la invalidez y el riesgo de la muerte del afiliado. Entonces, esos son riesgos, como se materializan, se convierten en un siniestro y ese siniestro pues produce una serie de contingencias. En este caso, ante una invalidez, la persona pues obviamente como consecuencia de la invalidez pierde parte de su capacidad laboral. Al perder parte de su capacidad laboral pues no puede desarrollar no puede laborar y entonces eso implica que no obtenga un ingreso con el cual satisfacer sus necesidades y las de su núcleo familiar. O también cuando el afiliado fallece o el pensionado fallece, pues eso genera un impacto económico en el grupo económico, perdón, en el grupo familiar que dependía de este afiliado o de este pensionado. Entonces, fijémonos que acá lo que se busca, y tanto la pensión de invalidez como la pensión de sobrevivientes, lo que buscan es compensar o sustituir las rentas que comienzan a dejar de recibirse como consecuencia de esos siniestros, ¿sí? Un siniestro, el fallecimiento del afiliado o del pensionado. O sea, el riesgo es la muerte, el siniestro, o sea, todos estamos expuestos al riesgo de morirnos, o sea, sabemos que nos vamos a morir, pero entonces ese es un riesgo latente, un riesgo que está ahí, no sabemos cuándo la persona va a fallecer. Cuando efectivamente la persona ha fallecido, ocurrió el siniestro. Ese siniestro genera una serie de contingencias, consecuencias no económicas para el grupo familiar que dependía económicamente del afiliado. Por eso el sistema reacciona con una pensión de sobrevivientes ante las contingencias derivadas de ese siniestro que es la muerte. Frente al riesgo de la invalidez, pues para eso todos estamos expuestos a ese riesgo, ¿sí? A que como consecuencia de una enfermedad o de un accidente, ambos de origen común, pues perdamos parte de nuestra capacidad laboral. Si esa pérdida de capacidad laboral es mayor o igual al 50%, pues se ha configurado ese siniestro, la invalidez de la persona. Y como consecuencia de ello, como consecuencia de ese siniestro, la persona deja o ve fuertemente disminuido la posibilidad de laborar, de desarrollar una actividad económica del cual derivar ingresos para satisfacer sus necesidades económicas y las de su núcleo familiar. Por eso, ante esa contingencia, que es una consecuencia del siniestro, ante esa contingencia, el sistema reacciona con la pensión de invalidez. Pues frente al riesgo de invalidez, el riesgo generado como consecuencia de la invalidez, la pensión de invalidez. Frente a las contingencias derivadas del riesgo de la muerte del afiliado, pensión de sobrevivientes. Esa es la prestación. Fijémonos que las prestaciones siempre son adecuadas, siempre se adaptan a las contingencias de las personas. Atención, las contingencias son es el daño que sufre la persona como consecuencia de la ocurrencia del siniestro. El siniestro se produce, es básicamente cuando el riesgo se materializa, cuando el riesgo se vuelve realidad. El riesgo deja de ser eventual, sino que se convierte y produce un daño. En este caso, ¿el daño cuál es? La pérdida de la capacidad económica, la pérdida de rentas para la persona y para el núcleo familiar. Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier comentario, lo pueden hacer en la sección de comentarios y espero que, pues nada, que todo haya quedado muy claro, pero pues cualquier novedad, cualquier inquietud, cualquier aspecto que ustedes quieran abordar adicional, pues lo pueden hacer acá en la sección de comentarios. No olviden suscribirse al canal para recibir las notificaciones tan pronto se carguen los videos.
esté muy bien.